Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, versículo 16. Dice la palabra de Dios aquí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, y así disipaba las dudas de esas personas que dudaban, que vieran que eran Él específicamente, que no estaban viendo un fantasma ni nada de eso. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos reunimos aquí bajo la autoridad de Jesucristo para proclamar las palabras de Cristo. Y nuestro deseo, Señor, nuestra petición es que tu Espíritu Santo use la palabra que tú mismo has inspirado por el mismo Espíritu para traer, Señor, edificación y salvación en medio nuestro. Fe en Jesucristo, confianza en Cristo, edificación en Cristo. Gracias, Señor, te damos, porque no somos dignos de tan gran privilegio que tú hayas decidido revelarte a nosotros en Jesucristo y que hayas decidido también establecer las bases de la salvación y que tú hayas decidido también llamarnos a estar en Cristo. No somos merecedores de todos estos bienes, pero así te ha agradado hacerlo. Gracias te damos. Así que nos encomendamos en tus manos y pedimos que tú ejecutes tu plan y tu obra en medio nuestro. Por Cristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuánto tiempo le llevará a Iglesia Templo Bíblico Pedro Brán, kilómetro 25, entender que la historia que está transcurriendo en Pedro Brán y que es la historia que se va a registrar de manera eterna, no es lo que están haciendo los políticos, no es lo que está haciendo el ayuntamiento, no es lo que está haciendo el gobierno, sino que la historia que se está registrando para la eternidad es lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia. Es lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y nosotros precisamente vamos a hablar en esta noche acerca de cuál es la esfera natural, el contexto natural donde se hace un discípulo, donde un discípulo se desarrolla. La iglesia es ese contexto. La iglesia es donde se está dando la historia de Dios, la historia en la que Dios está transformando a las personas. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a una iglesia llegar a la convicción de que la esperanza para la comunidad donde se encuentra está en el mensaje que ellos proclaman? ¿Y cuánto tiempo le llevará a esa comunidad o puede llevarle a esa comunidad darse cuenta que la esperanza, que la verdad, que la columna y el baluarte de la verdad es una iglesia expositiva, es una iglesia que comunica la palabra de Dios? Que no hay más esperanza para esa comunidad, que no hay más luz para esa comunidad, que no hay ningún otro camino para recibir lo mejor de Dios, como hemos dicho desde el primer día. La iglesia es ese organismo donde Dios está trabajando, donde la historia de Dios, la historia de la transformación se está contando.
Y nosotros vamos a hablar precisamente en esta noche de cómo la Gran Comisión da por sentada la realidad de la iglesia. Y cómo en el libro de Hechos, cuando la Gran Comisión comienza a ejecutarse, es en el contexto de la iglesia local. Esta es la esfera natural para la formación de un discípulo. ¿Dónde se hacen los discípulos? La respuesta es en el contexto de la iglesia local. Y la razón es muy simple. La iglesia local es esa esfera donde la palabra de Dios debe de comunicarse continuamente. La palabra de Dios debe de estar en la iglesia y debe comunicarse desde la iglesia hacia todos los lugares, hacia todas las comunidades, desde donde nosotros estamos hasta donde podamos llevarla. Pero la iglesia, esa iglesia es la esfera natural donde se hacen los discípulos. Todos nosotros deberíamos estar dándole gracias a Dios por poder conocer una iglesia donde se proclame la palabra de Dios. Ninguno de nosotros somos merecedores de tener este regalo maravilloso de Dios. Las personas que creen este mensaje y forman parte de una iglesia local y proclaman este mensaje es un regalo de Dios. Y esa es la historia que Dios está registrando en el cielo. Y esa es la historia que se seguirá contando cuando esta historia se termine. La historia de lo que Dios hizo en medio de su iglesia. Una iglesia expositiva comunicará a Cristo, como nosotros decíamos, desde el púlpito, desde su familia, desde los empleos, desde la escuela dominical, desde los trabajos, desde los grupos pequeños, desde toda reunión formal o informal, estará comunicando a Cristo a través de la palabra de Cristo. Toda comunicación de la palabra de Dios ha de estar presentándonos a Cristo. Y la iglesia local es ese lugar. La iglesia local es la agencia de Dios para que los discípulos sean hechos. La iglesia local es la comunidad de los discípulos en crecimiento que se preocupan por hacer otros discípulos. Sin la iglesia, sin ese organismo, y nos referimos de manera específica a la iglesia local, no hay ambiente para el discipulado. No hay discipulado sin iglesia, ni iglesia sin discipulado. No debería haber. La iglesia es el lugar donde se hace el discipulado y desde donde sale la misión al discipulado. Podríamos tener los mejores predicadores nuestros predicando en la calle, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pero eso solo no va a hacer discípulos. Podemos poner a nuestros mejores cantantes a cantar en lugares públicos. Eso sería maravilloso, pero eso por sí solo no va a ser un discípulo. Tienen que ser introducidos, identificados con la iglesia local para comenzar este proceso de formación. Ninguna sección de la iglesia, ni ningún individuo de la iglesia solo puede darle a otra persona lo que solo el cuerpo puede darle. Nadie puede enseñarle todo a una persona. Esa es una tarea del cuerpo local. La bendición completa de formación y de crecimiento viene en nuestra dinámica de iglesia. La iglesia local es el ambiente natural para el discipulado. Si usted decide seguir a Cristo, también está decidiendo unirse a la iglesia de Cristo. Si usted decide amar a Jesucristo, usted también decide amar lo que Cristo ama, y Cristo ama a su iglesia. Usted decide unirse a esa iglesia. Hay que reconocer que nosotros podríamos encontrar iglesias en las que quizás estén entretenidas con una cosa aquí, otra cosa allí, y no estén ocupadas en lo que Dios le ha llamado a hacer, a la formación de discípulos. Al final no podrán ir muy lejos. Quizás no son iglesias que están concentradas en la exposición de la palabra de Dios y están confundidas. Hay que confesar que no llegarán muy lejos, no podrán ser efectivas en la realización del discipulado, porque para eso se requiere que esa iglesia esté centrada en Cristo y en su palabra. Repito, como individuo,
No puedo progresar como seguidor del Señor Jesucristo si no estoy conectado a una iglesia local, si no estoy en la dinámica de la iglesia local. Como individuo, aunque yo esté instruyendo a alguien y él esté aprendiendo bastante de mí, yo solo no puedo darle toda la riqueza que la iglesia junta puede darle. Hay una riqueza en la comunión de la iglesia, en la comunidad, en el pueblo de Dios, que solamente puede venir a través del cuerpo, a través de toda la iglesia, de participar de esa dinámica. Y eso es para todos, jóvenes y no jóvenes, casados y no casados. Dentro de la iglesia es que encontramos esa dinámica, esa comunión que estimula al crecimiento. Solo la iglesia encierra en su dinámica, en su visión, en su misión, el camino correcto para el éxito dentro de nuestro crecimiento como seguidores del Señor Jesucristo. Ahí están los recursos, porque Cristo lo ha puesto ahí en su iglesia local. Es tanto así que hay quienes dicen que la iglesia no tiene una misión. Hay quienes dicen la misión de Dios tiene una iglesia, porque Dios está obrando continuamente en su iglesia, trabajando continuamente en su iglesia para usarla como su agencia, como su medio para manifestarse al mundo, para darse a conocer al mundo. La iglesia es el templo de Dios. Y cuando nosotros vemos ese concepto del templo de Dios en el Antiguo Testamento, que era donde estaba el templo de Salomón, donde estaba el tabernáculo, lo que eso implicaba era que Dios vivía ahí y que en ese lugar Dios manifestaba su gloria. Y esta idea precisamente, cuando nosotros la vemos en el Nuevo Testamento, de que la iglesia es el templo de Dios, es para Dios manifestar su gloria, para Dios darse a conocer desde este lugar donde Él habita, para que los hombres puedan ver sus atributos, su misericordia, su gracia, quién es Él, y puedan venir a experimentar la salvación. Nosotros tenemos decenas de instituciones a nuestro alrededor que intentan aliviar la tragedia humana. Donde quiera que usted tiene humano, hay tragedia. Donde quiera que hay seres humanos, hay dolor. Y nosotros tenemos muchas instituciones que están tratando de aliviar ese dolor. Hay instituciones que buscan tratar con el hambre, dan comida, dan alimentos. Hay instituciones que tratan de aliviar enfermedades y dan medicina y dan atención médica. Hay instituciones que están concentradas en la educación y ofrecen educación, dan útiles escolares, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿dónde van a ir a parar todos esos beneficiarios? Y eso está bien, eso es maravilloso. Todo eso es loable, pero aquí es donde la iglesia supera a toda otra institución. La iglesia supera a los clubes, a las compañías, a cualquier ONG, a cualquier otra ONG, a cualquier otra institución, porque la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos para la gloria de Dios, es poblar el cielo. La misión de la iglesia es alcanzar a personas cuya morada ya está garantizada en el infierno, presentarle el evangelio y decir: cuando usted cree, usted se convertirá en un ciudadano del cielo. Y estamos preparándole para eso, para que usted entienda eso y para que usted se convierta en un promotor de esa realidad. Por eso la iglesia supera a cualquier otro organismo en este mundo. No hay nada parecido a la iglesia. La iglesia es la agencia de Dios. Y si los hombres pudieran destruir la iglesia, ya lo hubiesen hecho. Y la única razón por la que no pueden destruirla es porque el poder de Dios está en la iglesia. El Señor Jesucristo está obrando en medio de su iglesia. No puede haber discipulado sin iglesia, ni iglesia sin discipulado. Para que nosotros veamos este rol insustituible de la iglesia local en lo que es el reclutamiento y la formación
en la vida de los obreros del reino de Dios, vamos nosotros a detenernos aquí en esta porción, que es una porción muy conocida, sumamente conocida, acerca de la gran comisión, y vamos a pensar en lo que el Señor está diciendo aquí y cómo queda implícito el contexto de la iglesia local. Y como nosotros decíamos, en la ejecución de esta misión, en el libro de Hechos, todo se da en el contexto de la iglesia local. Ahora, viniendo a estos versículos, y lo hemos tomado desde el versículo número 16 para nosotros ver el ambiente, para nosotros ver la esfera, el contexto en el que el Señor va a estar dando la gran comisión. Aquí tenemos al Cristo resucitado. Los discípulos saben que su relación ahora con Cristo va a ser diferente. El Cristo resucitado significa que el Padre ha aceptado la obra de Cristo, su obra realizada en la cruz del Calvario. Significa que Cristo, todo lo que Él dijo, es verdad. No solamente que era verdad, que Él iba a morir y que Él lo había anunciado, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. No, es verdad todo lo que Él dijo. Esta resurrección de entre los muertos es la confirmación de todo su mensaje. Es la aceptación del Padre de su obra. Cristo se ha levantado entre los muertos victorioso sobre todos sus enemigos. Nadie puede detener su obra. Nadie puede detener la obra del Cristo resucitado que Él está ejecutando por medio de su iglesia. Todos sus enemigos están vencidos, aunque pataleando. Usted le hacía así a un pollo, le hacía a la abuela mía. Si usted tenía vaso en la mesa, el pollo lo tumbaba con todo. Era un reguero, pero el pollo se estaba muriendo. Todos los enemigos de Cristo han sido golpeados en la cabeza y todo lo que les resta en este mundo es un pataleo bastante demoníaco y bastante fuerte, pero pataleo al fin. El Cristo resucitado es vencedor sobre todos los poderes. Cristo ha resucitado para establecer su iglesia, para establecer su plan, su agenda. Ahora Cristo ha resucitado y se convierte en el eje de toda la historia, por creación y por redención, lo que va a dar razón de ser a que la historia continúe. Es que Cristo va ahora a comenzar a proclamar salvación a través de sus discípulos, a través de su iglesia. Si Cristo no fuera a hacer eso, si Dios no hubiese tenido ese capítulo, ahí la historia se hubiese terminado. La razón de ser por la cual la historia sigue es porque hay un mensaje que proclamar. Es porque hay una iglesia que edificar. Es la única razón de ser. Esta historia de salvación, que es la historia del Cristo resucitado salvando a la persona, es la acción de Dios en este mundo a través de la iglesia. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, muy simple. Nosotros tenemos aquí lo que el Señor acaba de ordenarle a los discípulos. Lo vemos ejecutado en el libro de los Hechos, lo vemos a través de la historia, lo vemos en esta historia que se está contando precisamente en este momento. Es la proclamación de la palabra de Dios y del Cristo resucitado. La gran comisión encierra ese latido. Cristo continuando su obra a través de su iglesia y a través de sus testigos. ¿Y cómo se da esta orden? Bueno, lo primero que nosotros tenemos aquí que debemos señalar es que hay una adoración centrada en la persona del Señor Jesucristo. Ciertamente dice el texto que algunos dudaban, pero no fue una duda que pudo durar mucho, ni una duda para salir corriendo. Era una duda hasta cierto punto racional. Oh, pero si usted ve todos los chuchazos que le dieron al Señor, y fueron azotes romanos, no fue con vara como en el caso de los judíos. O sea, ellos le daban 40 varazos. ¿A quién le llegan a dar pela aquí con varita de guandule? A nadie. Aquí hay, mira, gloria a Dios, hermano, usted es tan sano. Usted no hay que llevarlo a psicólogo ni nada, ni a psiquiatra. De tamarindo, esa cura todo también. Es su padre, la de tamarindo más que la de...
A los que no le hayan tocado de tamarindo o de guandule, vamos a orar por usted ahorita por ahí, porque usted corre riesgo. Los judíos le daban 40 varazos menos uno. ¿Cuánto es eso? Yo no soy bueno en matemáticas, 39. Lo que pasa es que ellos no querían pasarse y romper la ley, usted ve. Entonces le daban 39. Pero ya no le daban más. Ahora los romanos daban sin contar. Dele. ¿Ustedes saben lo que significa eso? O sea, los discípulos que estaban dudando porque fue con azotes romanos, eso les llevaban los pedazos. Y al fin y al cabo, lo vamos a matar como quiera. ¿Para qué lo vamos a considerar? Dele ahí. Pues si usted me dice, no, espérate, que puede servir para algo después. No, porque es chuchazo para llevarlo por una cruz. Dele ahí, como quiera se va a morir. Y lo de la lanza y el maltrato, el Señor ya iba que no podía ni con el madero. Y en la cruz el tipo cuando va a romperle las piernas, ya se murió. Asegúrate. Fue todo eso. Entonces, será el mismo. Estamos viéndolo de lejos. Cuidado, si es que estamos pasando. Cuidado si no lo hemos desayunado bien. ¿Es él? Sí, es él. No, no es él. Habían esos, pero el contexto aquí dice la Sagrada Escritura que ellos cuando lo vieron le adoraron. La adoración es el propósito final de todas las cosas en la iglesia, en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Estamos aquí para adorar. La adoración nos mantiene con el enfoque correcto, nos mantiene enfocado en la persona correcta, en las actividades correctas, hacia dónde tenemos que ir, porque nosotros estamos aquí para adorar al Señor Jesucristo. La adoración es la razón de ser de la misión, de la comunión, de la lectura de la Biblia, de la oración. Nosotros estamos aquí para adorar al Señor resucitado. Ahora usted dirá, bueno, pero yo no soy un adorador así, yo no tengo esa pasión por adorar al Señor Jesucristo, como dice aquí, al Cristo resucitado. Si usted no tiene esa pasión, significa que usted tiene pasión por adorar otra cosa. Porque nuestros corazones no pueden estar sin adorar algo. Nuestros corazones están inclinados a la adoración. Y aquí están ellos adorando a la persona correcta, a aquel que es el creador de todo el universo y aquel que se ha levantado entre los muertos y ahora le dice, yo tengo toda autoridad sobre todas las cosas. Es el único digno de ser adorado. De que usted dedique su vida a Él, de que usted le busque, y de que usted encuentre sentido para su vida, centrando su vida en Él, adorándole. La adoración es un llamado comunitario. Nosotros podemos leer los salmos, nosotros podemos leer la adoración en la nación de Israel, nosotros podemos leer la adoración en el contexto de las cartas del Nuevo Testamento, y la adoración, si bien yo puedo adorar en mi casa, puedo adorar solo, puedo irme a un monte para adorar al Señor, sí, todo eso es verdad, pero la adoración tiene una esencia comunitaria. Cuando lo leemos en los salmos es un llamado a todo el pueblo a adorar a Dios, a los individuos a juntarse para adorar a Dios, y el contexto para la adoración es la iglesia local. Cuando la iglesia se une para adorar a Dios, hermanos, no hay espectáculo en este mundo, no hay presentación en este mundo, en el lugar que sea, que se le asemeje a la iglesia de Dios unida para adorar a su Dios. No hay nada igual a eso. Y es en este contexto de adoración donde el Señor entonces le dice a sus discípulos, vayan, porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. La iglesia hace su misión, tiene su comunión, tiene su dinámica bajo la autoridad de Cristo, aquel que ha sido colocado sobre toda potestad. Mire lo que dice el versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
es bajo esa autoridad que la iglesia funciona. Ningún político tiene toda autoridad para hacer que su plan funcione. Ninguna institución, ni educativa, ni de ninguna otra categoría, tiene todo el poder para hacer que su plan funcione. No importa cuánto dinero le metan, que del 10, el 15, el 20, el 4. Ninguna institución tiene toda autoridad para hacer que su plan funcione. Ahora, Cristo está diciendo aquí, yo tengo toda autoridad, no hay nada, ni ángel, ni demonio, ni institución humana, ni imperio, nada va a detener lo que yo he iniciado. Esta es la historia que va a permanecer, la historia que yo voy a estar llevando, la historia que va a estar todo en el universo bajo mi poder y bajo mi autoridad. Todo, y la iglesia va a funcionar bajo esa autoridad. Cristo, que ha sido colocado como cabeza sobre todas las cosas y de manera especial como cabeza sobre su iglesia, dice, yo tengo toda autoridad para que el plan mío siga caminando. La única manera, si usted quiere ser parte del equipo campeón, usted tiene que ser parte de la iglesia de Jesucristo. Los muchachos están matándose ahí, que yo azul, que yo amarillo, y qué. Punto, 20,000, porque todos queremos ganar. Al final, todos queremos ganar. Pues déjeme decirle una cosa. Si usted quiere ganar, usted tiene que apuntarse en el equipo campeón. Y el equipo campeón en este caso es el equipo del Cristo que ya venció. Y venció con su resurrección. Y dice Cristo, yo tengo toda autoridad, mi equipo ya ganó, por tanto, muchachos, lo que vamos es a recoger ahora los trofeos. Yo tengo toda autoridad y con esa autoridad universal es que la iglesia sirve, bajo esa autoridad universal es que la iglesia sirve. Ahora, note aquí el mandato a esa comunidad porque es la iglesia que recibe este mandato, es la iglesia que ha de meditar en este mandato, versículo número 19. Como yo tengo toda autoridad, en consecuencia, por tanto, yendo, oíd, como dice Reina Valera 60, haced discípulos. Todos sabemos aquí que el mandato aquí es haced discípulos y que el resto es estrategia. ¿Cómo? Yendo, bautizando y enseñando. Y el estímulo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entienda fin del mundo como usted quiera. El fin del mundo cuando el Señor lo acabe o el fin del mundo de aquí hasta Montellano, que es donde yo vivo. Y hay más para allá. Pero entiéndalo así, entiéndalo cronológicamente o geográficamente, como usted quiera, pero va a ser el fin del mundo. La orden es hacer discípulos en todas las etnias, en todas las naciones. Cristo está delegando su propia tarea a un grupo de personas para que la ejecuten hasta el fin de la historia humana, hasta donde Él decida. Cristo presenta la misión de la iglesia como la verdadera solución a la problemática humana, hermanos y amigos. Cristo ha resucitado entre los muertos y dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, este mundo es un disparate por todos los lados. Es un caos por todos los lados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para solucionar ese caos? ¿Qué hago? ¿Multiplico los políticos? ¿Multiplico qué? Las instituciones, dice el Señor Jesucristo. La única manera para nosotros poder traer esperanza a este mundo es que ustedes hagan que las personas sean mis discípulos. No hay otro camino. La única manera de solucionar este caos, de traer esperanza, de poder
que este mundo encuentre alguna luz, es que ustedes hagan discípulos. No hay, hermanos, más esperanza para este mundo. Cristo se ha levantado de entre los muertos y está diciendo, señores, yo puedo hacerlo todo. Y la única manera de traer cambio en este mundo es si los hombres y las mujeres se hacen mis discípulos. Después usted lo puede mandar para Harvard, para Cangreja, donde usted quiera. No hay mejoría. El Señor Jesucristo está diciendo, es haciendo discípulos que se trae orden al corazón humano. No hay otro camino. Esta es la única esperanza. ¿Y cómo se hace? Dice el Señor, ustedes tienen que ir. Es yendo. Y eso es lo que nosotros conocemos como evangelismo. Hay que evangelizar. Este es el primer paso de hacer discípulos. No está desconectado una cosa de la otra, es parte del proceso. El evangelismo es el primer escalón, que las personas puedan escuchar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de que Cristo se ha entregado por ello, por sus pecados, que el Padre está satisfecho en Cristo, que por la fe en Cristo nosotros somos perdonados y que venimos para seguirle. Esta es la idea inicial. Ahora, no debemos interpretar que ir es yo agarrar de aquí para China ahora. Bueno, ojalá el Señor lo llame para China a predicar el evangelio y usted vaya. Pero el Señor está diciendo aquí, mientras vamos, mientras andamos, mientras caminamos, nosotros tenemos en nuestra mente la intención de presentar continuamente a Jesucristo. Mientras voy y trabajo, mientras voy en la carretera, mientras me divierto, mientras voy y vengo, comunico al Señor Jesucristo. Y si entre ese ir y venir, el Señor quiere mandarme para Ucrania, Él me cuidará. Pero para Ucrania vamos. Yo conozco una joven de los Estados Unidos precisamente. Ella es enfermera y trabaja con una institución y ellos van donde hay crisis. Y estaba la situación en Haití y la mandaron para Haití. Vino de Haití, se armó el lío en Ucrania, la llamaron y está para Ucrania. ¿Qué le parece? Así mismo. Digo yo, el marido de ella, yo espero que sea un héroe. Porque ¿quién va a aguantar eso? Nadie sabe cuándo será viudo. ¿En qué momento? Se queda. Pero si el Señor dice, en uno de esos ir, es una de esas misión, pues yendo, tú irás para hacer discípulos. Cada discípulo es al mismo tiempo un evangelista. Sin evangelismo, sin presentar a Cristo, continuamente no hay iglesia que pueda superar su propia generación. La iglesia es un medio de evangelización, la iglesia es un instrumento de evangelización para comunicar la verdad del evangelio. Los creyentes son fuentes de agua que fluyen continuamente para bendecir a otros, no son lagunas que se van secando poco a poco. Ahora note, dice el versículo, sigue diciendo, parte de la estrategia es también bautizándolos. Id a todas las naciones, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es interesante porque, como decíamos ahorita, queda ahí detrás la noción de que hay un organismo que te bautiza y te recibe. Para nosotros ilustrarlo de alguna manera, el bautismo es como una bienvenida al cuerpo de Cristo. O sea, la persona no se convierte, no viene a Cristo y dice, bueno, yo me voy a bautizar a mí mismo en mi casa y aquí me voy a quedar. No, el bautismo es la identificación con Cristo, pero también con el cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia está bautizando personas, esto significa que esa iglesia realmente está creciendo. Porque si está creciendo sin bautizar personas, significa que está haciendo traspaso de acuario a otro acuario. Está recibiendo personas bautizadas de otra iglesia.
Ahora, lo que el Señor dice es que seremos pescadores de hombres. Y cuando una iglesia está bautizando personas, significa que está comunicando el evangelio en ese mar perdido, y de ahí están viniendo las personas y están diciendo: ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo, me identifico con esta iglesia local, con su misión, con su obra, con lo que ellos adoran, con lo que ellos valoran, y aquí estoy, me bautizo y me reciben. Es la recepción bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo vengo a vivir ahora en esta comunidad. El bautismo es sumamente sencillo. Es agua. Eso no es una cuestión mágica que usted sale de ahí, sale levitando. No es agua. Ahora, lo que esto significa es que usted ha comenzado una vida nueva, que usted pertenece a esta nueva creación, a este nuevo tiempo, y que usted está viviendo con las personas en comunidad que representan ese pueblo del mundo venidero, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo que está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. El bautismo, el versículo sigue diciendo que esa iglesia se encarga de enseñar. Aquí los discípulos van a tener que enseñar todo lo que Cristo le había enseñado. Y nosotros no tenemos que abundar en eso, porque ya nosotros decíamos esta mañana que la iglesia tiene que ser una iglesia expositiva, que se comunique la verdad de Dios continuamente. El discipulado es tanto en inicio, es el desarrollo, es la conclusión, porque es enseñanza continua de la palabra de Dios. Continua de la palabra de Dios. Y dice el texto aquí: haciendo eso, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Donde se está haciendo discípulos, ahí está la presencia de Cristo, reforzando lo que se está haciendo. La presencia de Cristo, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Donde hay discipulado, donde se está siguiendo la instrucción de Cristo, ahí está Cristo. Ahí está Cristo apoyándonos continuamente. Por eso su tarea, su misión, su llamado será siempre exitoso. Porque no hay autoridad en este mundo que pueda sobrepasar la autoridad de Cristo y pueda evitar que su plan tenga éxito. Nuestra tarea es concentrarnos de manera firme en lo que Él nos ha llamado a realizar. Sin iglesia no puede haber discipulado. E igual, no puede haber iglesia en la que no haya discipulado. Ahí somos alimentados, ahí somos reforzados, ahí crecemos espiritualmente, ahí amamos y somos amados, ahí servimos, ahí nosotros somos servidos también. La iglesia es el mejor contexto para nuestro crecimiento. Y si nosotros no aprendemos a valorar la iglesia, si nosotros no aprendemos a amar la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros no vamos a estar amando lo que Cristo ama. Cristo amó a su iglesia, ama a su iglesia, se entregó por su iglesia para redimir a su iglesia, para seguir perfeccionando a su iglesia a través de su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a valorar eso, porque nosotros somos parte de esa iglesia. Y a los jóvenes que están aquí, nosotros le animamos en esta noche a creer en Jesucristo. Él se entregó por ti, Él dio su vida por ti para que tú fueras perdonado de todos tus pecados. Se levantó de entre los muertos triunfante, porque su obra es eficaz y su obra es lo que el Padre acepta, y no va a demandar nada más que la obra de su Hijo. Viendo esa obra es que Él te acepta a ti, me acepta a mí, acepta a todos los que hemos creído en este lugar. Por eso nosotros te animamos a venir a los pies del Señor Jesucristo, a comenzar a seguirle, para que tú experimentes eso que Él dice en Juan capítulo número 8, versículo 12, que citamos el primer día: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que te invitamos a venir a Cristo y a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Padre, gracias por tu misericordia una vez más.
Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, obrando para transformar nuestros corazones a tu imagen, para conducirnos, Señor, en santificación en este camino de salvación. Tú que has iniciado en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, te bendecimos. Nosotros, Señor, queremos pedir por cada uno de los que están aquí, por estos jóvenes, por cada hombre, por cada mujer que esté aquí, que aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Señor, que tú le ayudes de manera especial con tu Espíritu Santo, revelando a Cristo a sus corazones y moviendo su voluntad para que ellos se decidan por Jesucristo. Y gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia, lo que ya somos parte de tu iglesia. Y gracias, Señor, por poner en nuestros corazones esta verdad y la convicción de que tú estás obrando en medio de tu iglesia y que esta será la historia de la eternidad. La historia que tú estás escribiendo por medio de tu iglesia es la historia con la cual tú vas a manifestar en los siglos venideros esa misericordia maravillosa e infinita que has manifestado para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta comunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.